A continuación, la doctora Fátima Brañas, que es geriatra, trabaja en el Hospital Infanta Leonor de Madrid y coordina una de las cortes más importantes de pacientes infectados por el VIH con más de 50 años, pues nos va a presentar la ponencia sobre fragilidad e infección por el VIH. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Juan, por la presentación. Quiero agradecer sinceramente a GESIDA y personalizarlo en Antonio Rivero, el que me haya invitado a participar en esta mesa y, sobre todo, el que haya visto la importancia de que la fragilidad tenga su espacio en este congreso de GESIDA. La fragilidad es un síndrome clínico, como veremos más adelante, que está intrínsecamente relacionado con el envejecimiento. Y llevamos años oyendo y repitiendo la frase de que el envejecimiento es un hecho en las personas con VIH. Tenemos datos de la Corte Atena que hacían ya predicciones para el 2030, pero como la doctora Althoff ha publicado justo este mes predicciones para la población concretamente estadounidense, pues he traído sus gráficas porque son muy parecidas, ¿no? Ella presenta dos posibles escenarios: si todo sigue igual, que lo tenéis a vuestra izquierda, y el escenario de si se diera la situación de una reducción en el 75% de los diagnósticos de VIH en el contexto de la estrategia de erradicación de la epidemia del VIH, ¿no? Y si os fijáis, en cualquiera de los dos escenarios, pero especialmente en este segundo, o sea, en el mejor de los casos, más del 50% de las personas con VIH en el 2030 serán mayores de 50 años, 1 de cada 4 del total será mayor de 65 años y, como veis, las barritas amarillas que representan a los mayores de 70 ya van teniendo su importancia. En estas figuras, que yo tampoco soy capaz, de manejar el puntero, en el mejor de los escenarios, como veis, la curva de edad media de las personas con VIH se dirige totalmente hacia la derecha y se plantea que será de 56 años. Ella termina su artículo con una reflexión que yo creo que es importante y es la que nos va a dar la introducción a esta charla, ¿no? Y es que también la hemos repetido muchas veces. Es crítico que los sistemas de salud se preparen ya para realmente hacer frente a las necesidades de las personas mayores con VIH. Y fijaros, os voy a hacer una reflexión. Que me perdonen los pediatras si digo alguna tontería porque de niños no sé nada. Pero el desarrollo en la niñez y en la adolescencia está perfectamente definido. Hay toda una ciencia sobre el niño sano. Sabemos si el niño está desarrollándose de manera correcta, si está dentro de los percentiles para talla, para peso, para perímetro cefálico. Sabemos cuándo es normal ser capaz de mantener la posición erguida sentado. Sabemos cuándo aparecen los primeros signos de la pubertad. Está todo perfectamente definido y tenemos unas referencias sobre qué es lo normal en el desarrollo. Sin embargo, llegan los 18 años, desaparecen los percentiles y no tenemos una referencia de qué es el envejecimiento normal, ¿no? De hecho, miramos a nuestro alrededor y también en nuestros pacientes y hay muchas maneras de envejecer, ¿no? No tenemos una referencia. ¿Qué es el envejecimiento normal? En el VIH hablamos mucho del envejecimiento acelerado. ¿Qué es el envejecimiento acelerado? ¿Cómo lo medimos? Y hago esta reflexión porque esto es muy relevante, ¿no? Si pensamos que el envejecimiento acelerado o el envejecimiento que no es saludable es aquel en el que aparece la enfermedad, nos estamos quedando cortos, porque, como dice la OMS, el envejecimiento saludable no es la ausencia de enfermedad, sino el mantener una capacidad funcional que te permite ser autónomo y relacionarte con el entorno. Y si pensamos en la discapacidad, llegamos claramente tarde, ¿no? Y en este contexto es en el que tiene sentido hablar del síndrome de fragilidad. Podríamos resumir en una frase que la fragilidad nos permite saber si estamos envejeciendo bien o mal. La fragilidad, esto probablemente lo habéis oído todos, es un síndrome clínico. Es un síndrome clínico como lo es la insuficiencia cardíaca, como lo es el síndrome nefrótico o el síndrome extrapiramidal, y que se caracteriza por una disminución de las reservas fisiológicas en distintos sistemas. Eso genera una vulnerabilidad porque a nivel celular, molecular y de órgano
disminuye nuestra capacidad para responder a situaciones estresoras y, por lo tanto, predice eventos adversos en salud. Es decir, la persona frágil va peor, tiene que ir más veces a urgencias, tiene más hospitalizaciones y se muere más. Es prevalente y, lo más importante, si lo diagnosticamos de forma precoz, es potencialmente reversible. Como veis, he puesto un iceberg de fondo porque probablemente esto es lo que todos conocemos de la fragilidad, que es solo la punta del iceberg. Esa punta del iceberg es el fenotipo, lo que vemos clínicamente, que está definido con unos criterios muy concretos, que son la velocidad de la marcha lenta, la baja actividad como expresión de un bajo gasto calórico, la fatiga, una pérdida de peso no intencionada y la debilidad muscular medida mediante el hand grip y corregida por el sexo y por el índice de masa corporal, ¿no? Este es el fenotipo de fragilidad. Así se diagnostica si uno tiene 3 o más criterios. Pero debajo del síndrome del fenotipo de fragilidad hay un sustrato fisiopatológico, como pasa con cualquiera de los síndromes que he mencionado previamente. Y si me lo permitís, he pensado que detenernos un poco en la fisiopatología nos puede permitir entender por qué es importante la fragilidad, por qué la fragilidad es más prevalente en las personas con VIH y además aparece de forma precoz, y también por qué es tan difícil encontrar un tratamiento farmacológico, porque los tratamientos farmacológicos tienen dianas terapéuticas concretas y veremos que la fisiopatología es muy compleja. Pongo una comparación antes de entrar en materia y hablar de los 3 sistemas fundamentales. Nuestro organismo, el organismo de cualquier adulto sano o saludable, pues tiene múltiples sistemas fisiológicos que funcionan a la perfección y que interaccionan entre sí con una comunicación armoniosa, y eso hace que el conjunto funcione como un sistema dinámico complejo capaz de mantener la homeostasis y la alostasis, que es mantener el equilibrio en situaciones de estrés repetido, ¿no? Pues cuando vamos envejeciendo, algunos de estos sistemas empiezan a perder la capacidad de funcionar con tanta perfección y, sobre todo y más importante, se ven alteradas las comunicaciones entre esos sistemas. Si esa falta de perfección en el funcionamiento o esa afectación de la comunicación, digamos que traspasa una línea roja de severidad, entonces es cuando se detecta una pérdida de función a todos los niveles, celular, de órgano y de sistema, una pérdida de resiliencia, es decir, perdemos la capacidad de recuperar la función que hemos perdido tras haber impactado en nosotros una situación estresante, y aparece el síndrome de fragilidad. Yo lo he querido representar como en la persona sana lo que es una sinfonía, ¿no? Todos los músicos trabajando de manera armoniosa, y en el paciente frágil bastaría con que 1, 2 o 3 de los músicos no estuvieran tocando a la perfección. Eso ya generaría una cacofonía, ¿no? o estropearía el sonido, ¿no? Bueno, pues hay 3 sistemas que son fundamentales en el envejecimiento para mantener esa homeostasis, ¿no? Para que el organismo no pierda la funcionalidad. Y son los sistemas que nos permiten responder al estrés, como es fundamentalmente la inmunidad innata, el sistema hipotálamo-hipófisis adrenal y el sistema nervioso autónomo. El otro sistema fundamental es el sistema metabólico, fundamentalmente el metabolismo de la glucosa, y el sistema musculoesquelético, que, como todos sabéis, el músculo ahora tiene un gran protagonismo porque no es un órgano de sostén sin más, sino que es, digamos, uno de los principales órganos endocrinos que tenemos, ¿no? Y fundamentalmente es fundamental para la producción de energía y para el uso correcto de esa energía. Pues bien, en las personas frágiles está visto que están aumentados los marcadores que nos indican que estos 3 sistemas funcionan no correctamente. De hecho, en las personas frágiles pues hay marcadores de inflamación de bajo grado persistente,
hay una disregulación del sistema nervioso autónomo, que no tenemos tiempo de entrar en detalles, ¿no? Pero es una de las razones por las que las personas frágiles tienen más hipotensión ortostática y es una de las razones por las que los objetivos de control de la tensión arterial en un paciente frágil no pueden ser iguales que en un paciente robusto. Tienen más intolerancia a la glucosa, más resistencia a la insulina y una disregulación en el uso de la energía, de la producción y de la utilización de la energía. La fragilidad, como he dicho antes, es un síndrome que ha demostrado ser más prevalente en las personas con VIH y además aparece de forma precoz. Y si decimos esto en el contexto de la fisiopatología, pues puede parecer razonable porque sabemos que las personas con VIH, a pesar de tener un buen control virológico, tienen esa situación de inflamación de bajo grado persistente y, de hecho, en pacientes VIH frágiles frente a no frágiles, se ven los frágiles un aumento de marcadores de inflamación, como es la proteína C reactiva, la interleuquina 6, el CD14 soluble. En cuanto al sistema de producción de la energía, la disfunción mitocondrial, esto es algo de lo que sabéis vosotros muchísimo más que yo, la relación entre la disfunción mitocondrial y algunas de las familias de fármacos, pero también se sabe, aunque no se conoce bien el mecanismo fisiopatológico, que la sola presencia del VIH genera una cierta disfunción mitocondrial. Y en cuanto a la resistencia a la insulina, sabemos que se relaciona con la activación inmune y que también hay una mayor predisposición de las personas con VIH a tener resistencia a la insulina. Quiero decir con esto que si conocemos la fisiopatología, aunque obviamente es necesaria evidencia científica que apoye lo que estamos diciendo, ¿no? Que realmente estas tres vías son el sustrato de la fragilidad también en las personas con VIH, pero ya vamos viendo que tiene su sentido el hablar de fragilidad en las personas con VIH y entender que esto puede ser un problema relevante. Pero fijaros, el hecho de que haya marcadores que nos indican que estos sistemas no funcionan, eso no significa per se que demuestre el que exista una vulnerabilidad clínica por el hecho de tener esos sistemas afectados. No sé si me estoy explicando correctamente, pero por eso os traigo estos experimentos, digamos, son estudios pilotos que se han hecho en población general y que me parecen súper interesantes, porque lo más relevante de la fragilidad es que está comprometida la respuesta al estrés. Es decir, la persona frágil en una situación basal puede funcionar correctamente, pero ante cualquier mínimo estrés se produce una pérdida de función que tiene un impacto grande, como veremos luego clínicamente. Pero me parece interesante traeros esto, ¿no? En las primeras cajas tenemos una prueba piloto que se hizo en mujeres mayores de 85 años a las que se les sometió a una sobrecarga oral de glucosa. Y como veis en la figura, las personas frágiles tuvieron una respuesta a la sobrecarga oral de glucosa exagerada y más prolongada en comparación con los no frágiles, ¿no? Que son los prefrágiles y los robustos. Y lo mismo pasaba con la insulina, una respuesta exagerada y prolongada. En la tercera caja tenemos otro experimento en mujeres del mismo estudio, que es el Women's Health and Aging Study. A estas mujeres les sometieron a un ejercicio isométrico de la extremidad inferior dominante durante 30 segundos y a la vez les hacían una espectroscopia con resonancia magnética que permite ver el metabolismo del músculo, ¿no? Y lo que se vio es que la recuperación de la fosfocreatina era mucho más lenta en las mujeres frágiles que en las mujeres que no lo eran, ¿no? Y la fosfocreatina es fundamental para que el ADP pase a ser ATP y, por lo tanto, para la génesis de energía. Y el último experimento que os traigo, y este explora la inmunidad innata, también es interesante. En mujeres y hombres mayores de 70 años, no VIH, pues se les vacunó de la gripe y se midió la respuesta a la vacuna de la gripe, midiendo anticuerpos específicos, y como veis, de forma significativa las personas frágiles tenían menos anticuerpos y además presentaban con mayor frecuencia, de forma significativa, la enfermedad, ¿no? La gripe, a pesar de estar vacunados. Con todo esto, os quiero llevar
al final a esta gráfica, ¿no? Que seguro que la habéis visto más veces y que representa de una manera muy clara lo que es clínicamente la fragilidad. La línea verde es un paciente robusto y la roja es un paciente frágil. El paciente frágil y el paciente robusto, los dos, como veis, están en la parte de funcionalidad independiente en el esquema. Sin embargo, ante un mínimo estrés, ya sea una infección de orina, una hospitalización, una caída, el paciente robusto tiene la capacidad de recuperarse rápidamente, tiene un descenso en la funcionalidad, pero se recupera rápidamente y recupera su situación previa. Sin embargo, el paciente frágil, ante ese mismo mínimo estrés, tiene una pérdida de función mucho más importante, con un periodo de recuperación más largo y no termina de llegar a su situación anterior, ¿no? Esto es la fragilidad. Tiene comprometida la respuesta al estrés. Y es interesante también ver cómo no es importante tanto qué sistema se ve afectado, sino que sean múltiples los sistemas y las comunicaciones entre ellos las que se afecten, porque la relación entre el número de sistemas implicados y la fragilidad no es lineal, es exponencial. De hecho, en este estudio en el que se valoraron 8 sistemas, se ve que tener 1 o 2 afectado aumentaba el riesgo de fragilidad en 4.8, 3 o 4 en 11 y más de 5 sistemas afectados multiplicaba el riesgo de fragilidad por 26. Esto ya nos va dando pistas de la complejidad de la fisiopatología de la fragilidad y, por lo tanto, también de la complejidad de buscar un tratamiento que sea efectivo, ¿no? Esta figura no la pongo para que la veáis con detalle, ¿no? Simplemente porque la propia imagen ya te genera un cierto caos y hace ver, pues veis como en la parte inferior está el nivel celular y molecular, en la parte media los sistemas fisiológicos y en la parte de arriba los síntomas clínicos de la fragilidad. Y existe una interacción entre todos que hace, se me ocurría una frase un poquito así poco científica, ¿no? Pero lo de al perro flaco todo se le vuelven pulgas, ¿no? Porque el hecho de tener senescencia celular hace que sea más difícil la reparación del DNA cuando hay algún daño. Esto impacta también en la disfunción mitocondrial, pero todo esto aumenta la intolerancia a la glucosa, que genera más inflamación. La inflamación genera una alteración en el control hormonal. Es complicado, ¿no? Es complicado y esto nos lleva a entender por qué hoy por hoy el único tratamiento eficaz para prevenir y revertir la fragilidad es el ejercicio físico. No cualquier ejercicio físico, es imprescindible que haya ejercicio de fuerza, pero el ejercicio físico es el único que llega a todas las dianas terapéuticas de los sistemas afectados que hemos hablado previamente, ¿no? Hemos dicho que la fragilidad es más prevalente en las personas con VIH y aparece de forma precoz. Y ahora os traigo algunos datos para que veáis la relación que existe entre fragilidad y mortalidad en las personas con VIH. Estos datos son de la cohorte ALIVE y esta figura concretamente tiene ya algunos años, pero a mí me parece súper interesante porque comparan, bueno, sabéis que en la cohorte ALIVE están obviamente las personas usuarios de drogas por vía parenteral y entonces ellos comparan a personas VIH frágiles con VIH no frágiles, con VIH negativas frágiles y con VIH negativas no frágiles. La línea amarilla son las personas VIH frágiles y la línea verde, que está aquí, son las personas VIH no frágiles. Hay una diferencia estadísticamente significativa y brutal en cuanto a mortalidad, si eres VIH, si eres frágil o si no eres frágil. Y si comparamos con las personas que son VIH negativas, pues la menor mortalidad es la de las VIH negativas y no frágiles, ¿no? Pero en esta cohorte han publicado muy recientemente también otros datos que son muy interesantes. Han seguido a todos estos pacientes durante muchos años y han visto cómo han sido las transiciones en el estado de fragilidad, porque uno puede pasar de ser robusto a ser prefrágil o frágil y al revés. Y esto es interesante porque, veis, la línea roja son las personas que no han tenido ninguna transición porque han permanecido frágiles desde el principio. Y estos son los que más se mueren. Los siguientes que más se mueren son los que han pasado de ser no frágiles a frágiles.
Los que menos se mueren son los que nunca han sido frágiles, ¿no? La línea verde, que es la última que me queda por comentar, son aquellos pacientes que han sido frágiles y ahora no lo son, y son los segundos que menos se mueren. ¿Qué quiero subrayar con este estudio? Que es importante detectar la fragilidad y es importante intervenir sobre la fragilidad, porque está claro que si intervenimos sobre el frágil estamos reduciendo su riesgo de muerte. Es un poco más de lo mismo, la cohorte HIV. En esta cohorte también, como veis en la gráfica, la mortalidad es mayor en las personas frágiles y esto que en esta cohorte son bastante jóvenes porque tenían una edad media a la inclusión en la cohorte de 48 años y también han publicado este año las transiciones de un estado de fragilidad a otro. Las transiciones en su cohorte no son muy frecuentes, ya digo que son bastante jóvenes y bastante robustos los pacientes, pero vuelven a confirmar que, a ver si consigo, que los frágiles VIH se mueren más que los robustos VIH y que los pacientes frágiles no VIH. Por lo tanto, la sinergia fragilidad-VIH es francamente importante y detectan como factores modificables sobre los que se puede actuar asociados a la progresión a fragilidad la depresión, la comorbilidad y el ratio cintura-cadera. Y luego este trabajo, que es de Matilde Sánchez Conde, y a mí me parece que representa perfectamente lo que es la fragilidad. El fenotipo de fragilidad, el fenotipo clínico como marcador de aceleración de la edad, o sea, de la edad biológica, de cuánto de viejos somos de verdad, ¿no? En este estudio, que es una prueba de concepto, eran pocos pacientes, pero aun siendo pocos, pacientes VIH frágiles frente a pacientes VIH robustos. Y se demuestra una aceleración de la edad de 10 años en los pacientes frágiles. Como veis en las cajas, todos los pacientes frágiles eran más viejos biológicamente de lo que decía su carnet de identidad, ¿no? Y aquí os traigo unos datos que todavía están sin publicar de la cohorte FUNFRAIL, que también me parece interesante para que veamos que la valoración de la fragilidad nos permite dar a cada paciente lo que necesita, porque los pacientes con VIH mayores no son todos iguales. No tengo mucho tiempo para entrar en detalle, pero aquí vimos cuál era la superposición entre fragilidad, comorbilidad y síndromes geriátricos en 796 pacientes VIH mayores de 50 años. Lo que quiero subrayar en este momento es que ahí abajo veis que hay un 21% que están estupendos, no tienen nada, no tienen ni fragilidad, ni síndromes geriátricos, ni comorbilidad. Esos pacientes necesitan un abordaje totalmente diferente de estos del centro, de este 17% que lo tiene todo, que tienen fragilidad, que tienen comorbilidad y que tienen síndromes geriátricos. Pero además hay más de un tercio, más de un 33% de pacientes que tienen síndromes geriátricos y o fragilidad, pero no tienen comorbilidad. Por lo tanto, la fragilidad es un síndrome que nos permite estratificar, saber qué tipo de paciente tenemos delante y qué tipo de cuidados necesita cada uno y detectar a los mayores con VIH más vulnerables, que no son la mayoría, pero son ese 20% que requiere un abordaje concreto, porque si lo hacemos, además de darles calidad de vida, reducimos su mortalidad. Por eso, las guías de la EACS, esta es la última versión del 2021, recomiendan hacer un cribado de fragilidad en todas las personas con VIH mayores de 50 años, al diagnóstico y una vez al año. El screening de fragilidad se puede hacer de distintas maneras, mediante la velocidad de la marcha, mediante el SPPB o mediante la escala Frail, que es una escala muy sencilla, que no necesita aparatos especiales y que se puede pasar fácilmente en la consulta. Una vez hecho el cribado, lo hacemos para algo, claro, no solo para saber cuántos frágiles tenemos. Y aquellos que sean negativos, estupendo, adelante, con el mismo abordaje que cualquier adulto joven. Aquellos que el screening sea positivo necesitan una valoración geriátrica integral para realmente saber hacer el diagnóstico de fragilidad y el abordaje. Y los que están en el grupo intermedio, pues habría que preguntar si tienen algún síndrome geriátrico para saber si la flecha también tiene que ir a la derecha, ¿no? ¿Y qué hacer cuando un paciente es
se diagnostica de fragilidad? Hemos dicho que lo único que ha demostrado beneficio a día de hoy es el ejercicio físico. Estas son las recomendaciones que dan las guías de la EACS. Entonces, si tenemos un paciente diagnosticado de fragilidad, lo primero que tenemos que hacer es descartar que no existan causas tratables de fragilidad. Para eso, lo primero, revisar medicación, fármacos potencialmente inadecuados, antidepresivos tricíclicos, varias benzodiazepinas, excesivo control de tensión o de diabetes, que esto daría para hablar mucho, pero en los pacientes frágiles es una de las causas de fragilidad y de eventos adversos. Tenemos que descartar hipotiroidismo y hipertiroidismo, que puede ser una causa subyacente de fragilidad que no hemos diagnosticado, depresión o otras causas de pérdida de peso, y pautar ejercicio físico a todos los pacientes, asegurando además una ingesta adecuada de proteínas. Ya estoy terminando porque se me está poniendo en rojo el reloj y quiero ser puntual. Entonces, los mensajes importantes que yo querría, obviamente no he abordado la fragilidad en su totalidad porque es imposible, ¿no? Pero por lo menos que quede claro que es un síndrome clínico que tiene un fenotipo definido, no es un invento, en el que el todo es más que la suma, tiene un sustrato fisiopatológico concreto, está comprometida la respuesta al estrés, que esto es lo más importante, es prevalente en los mayores con VIH, se asocia con mortalidad y es potencialmente reversible, es un marcador clínico de edad biológica, es la medida de si envejecemos bien o mal, permite estratificar, detectar a los mayores con VIH vulnerables, gestionar mejor los recursos. Las guías de la EACS aconsejan hacer cribado, hagámoslo. Y con lo que yo querría terminar es que es muy importante incluir la fragilidad y a los pacientes frágiles en los estudios. Estamos diciendo que la mayor parte de la población con VIH es mayor y va a ser mayor, y a veces los estudios que hacemos precisamente excluyen a este tipo de pacientes, ¿no? Y en este contexto solo subrayar la importancia de las cohortes de personas mayores con VIH. Yo creo, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Pero yo creo que tendríamos que estar todos orgullosos de que una de las 4 cohortes europeas de personas mayores con VIH sea española. Y yo quiero agradecer muy especialmente desde aquí a los investigadores de esos 11 centros de toda la geografía española que están trabajando para que realmente podamos dar respuestas a nivel clínico y también a nivel de marcadores sobre cómo son y cómo debemos tratar a los pacientes mayores con VIH. Muchas gracias. Gracias, Fátima.